Listo, entonces, bueno, iniciamos, por favor. Ya. Bueno, nuevamente les recuerdo, por favor, participemos. Ya, si a alguien le pregunto, por favor, responder para que así ustedes también vayan retroalimentándose, ¿no? De lo que vamos aprendiendo. Eh, Darwin Tizalema no ha respondido nada desde el primer día. También recuerdo otra persona. Si no pueden hablar por su micrófono, por favor, por lo menos escriban en el chat cuando se hace una que otra pregunta. Sí. Bueno, iniciamos. Estamos, un momento, 5 personas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6 personas. ¿Ya? Tratemos de hacer este día un poquito rápido. Recuerden que el día de mañana es feriado y me imagino que algunos de ustedes posiblemente salgan a desestresarse, a algún paseo o regresen con sus familias. Así que hagámoslo rápido este día, ¿sí? Bueno, vamos con la parte. El día de ayer habíamos hablado el tema, habíamos quedado pendiente con unas cuantas tareas y vamos a ver qué tareas han hecho. Por recordarles que las clases grabadas ya están disponibles. Si ustedes entran al aula virtual y dan clic en el apartado que dice clases grabadas, ya están las clases del día lunes, martes y miércoles. Sí, entonces ustedes en su dispositivo tranquilamente pueden ver y pueden recapitular lo que hemos estado viendo. Sí, vamos primero por el inicio. Sí, vamos a ver el cuestionario 3 que era la tarea del día de ayer. ¿Ya? El cuestionario 3 constaba de 4 preguntas y vamos a ver, por ejemplo, Darwin. Vale, me pueda responder. Si está Darwin presente, por favor, veamos. Darwin Tizalema, 4 de 4, perfecto. ¿Quién más está presente? Marco Ludeña. Marco Ludeña, 3 de 4, el 75%, muy bien. Y Alex, que es una de las pocas personas que sí participa. Alex Grefa, 4 de 4, perfecto. ¿Sí? Entonces, como vieron, esta evaluación era muy básica, muy sencilla. Pero bueno, recapitulemos un poco, ¿ya? La primera pregunta dice, un color claro brillante en una imagen térmica siempre debe ser interpretado como alta temperatura. Esta pregunta es un poco ambigua. Se puede interpretar de dos formas. Recuerden que ayer les dije que los colores más blancos significan más calor, ¿sí? Y los colores más azules más frío. Eso está bien en el contexto de físico, ¿sí? Pero en una cámara termográfica yo puedo invertir esos colores. Sí, y puedo cambiar el contraste de los colores, que ya vamos a ver en cuando aprendamos el uso de la cámara termográfica. Entonces, no necesariamente los colores más brillantes significan altas temperaturas, ¿sí? Una mayor temperatura aparente, según la paleta de colores y la escala seleccionada, siempre es evidencia de que un material tiene mayor temperatura que otro. Falso también, ¿sí? Ya hemos dicho que Eh, las configuraciones que lleva en la cámara termográfica son muy particulares de cada cámara termográfica, ¿sí? Las paletas que yo hice no tienen nada que ver en, en el cálculo del valor de la temperatura, ni tampoco la escala, ¿sí? Solo que, bueno, es ya como cada cámara termográfica se maneja, nada más.
El número 3 dice la imagen térmica obtenida con una cámara muestra temperaturas aparentes. Eso sí. El día de ayer, todos los 3 días les he venido diciendo que la cámara termográfica nunca mide la temperatura real, simplemente nos da una aproximación de la temperatura real. En otras palabras, eh, temperatura aparente, ¿sí? Las preguntas no siempre van a estar textualmente como yo les menciono, como acaban de darse cuenta. A veces hay que acordarse de lo que se menciona en clases y relacionar eso con algún enunciado que pretenda decirlo similar, ¿sí? Entonces, así que no se quedan únicamente con los términos que yo menciono en esta clase, sino existen otros términos que posiblemente en las preguntas les digan, esto no nos dio. No, mentira, todo se les va a dar, pero a veces está de otra forma redactado, nada más. Y la última dice, un objeto que en una imagen térmica luce caliente, podría en realidad estar más frío que otro que luce frío en la misma imagen. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería qué fenómeno intervendría justamente en este enunciado para que me den esos valores? Y justo lo que lo que vimos en el ejemplo de los cilindros del inicio, ¿recuerdan? Un cilindro metálico de aluminio pulido y otro cilindro de un material mate y color oscuro, ¿sí? Entonces, el tema de la emisividad es esta propiedad que hace que estos valores cambien y me den valores de temperatura erróneos o falsos, ¿sí? Como ven, muy simple, muy sencillo. Para el día de mañana, por favor, van a hacer el cuestionario número 4, ¿sí? Recuerden, para el día de mañana, cuestionario número 4. Y también vamos a ver la tarea, a ver quién ha hecho la tarea. Tarea 1. Tarea 1. Veamos quién ha subido. Me parece que no ha subido a nadie. Alex. Alex Grefa, sí. For consiste en tres palabras complementarias. Enfocado, rango y distancia. Perfecto, Alex. Eh, Veamos a Darwin. Darwin Tizalema, perfecto. Enfocada, for de for rango, R de rango y D de distancia. Perfecto, Darwin. Excelente. Iván Macas. Iván Macas nos dice F enfoque, R rango de distancia. Perfecto, Iván. Y vemos uno más, por ejemplo, de Aro. Oscar Aro no ha hecho la tarea. Vamos a ver cómo cayó. Steven Moncayo. Perfecto, Steven. Enfocada, rango y distancia. Y veamos a alguien más. Ortega. No, Jesús no ha hecho la tarea. Y Cumbicus. Jefferson Cumbicus. Perfecto, Jefferson. Enfocada, rango y distancia, ¿ya? Listo, entonces justamente eh, eso significa las siglas FOR, ¿sí? Las siglas FOR significa enfoque, rango y distancia, ¿sí? Estas tres palabras, o esta sigla, es lo que ustedes deben controlar en campo cuando estén haciendo termografía. Si ustedes, pregunta de examen, ¿verdad? Si ustedes no controlan FOR o hacen un procedimiento en donde las siglas FOR, ustedes no tomen en cuenta las siglas FOR al momento de hacer la termografía, su termografía de plano se rechaza o está mal o hay que volver a campo a hacer nuevamente. ¿Está claro? Si FOR está mal, la termografía no vale. ¿A qué me refiero?
La F, la de enfoque, ¿sí? FO de enfoque. ¿Qué significa el enfoque? No sé, si ustedes alguna vez han manejado una cámara termográfica, el enfoque es una propiedad de esta cámara, es una, sí, puede ser una, sí, es una propiedad de la cámara, en donde nosotros controlamos que la imagen esté correctamente enfocada en el objeto que yo estoy midiendo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que por no sé si ustedes han utilizado un teléfono móvil y quieren tomar una foto de algo que está muy cercano, ¿qué tienen que hacer? Presionar en la pantalla para que la cámara se estabilice y enfoque el elemento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se enfoca algo que está muy cercano? En el fondo, lo del fondo aparece borroso, ¿se han dado cuenta? Y justamente lo contrario, si es que yo enfoco algo que está muy lejos, lo que está más cerca, aparece aparentemente borroso. Y con la cámara termográfica hace exactamente lo mismo. Algunas cámaras termográficas en la actualidad tienen dos tipos de enfoque, automático y manual. Las cámaras que tienen un enfoque automático en buena hora, que no nos debemos preocupar por eso, pero cuando tienen un enfoque manual tenemos que estar girando una especie de rueda para poder buscar el enfoque perfecto, ¿sí? R es el rango. Siempre nosotros tenemos que cuidarnos del rango de la cámara termográfica, porque si es que yo tengo una cámara termográfica que tiene un rango de detección de temperatura entre -10 grados a 100 grados, y yo por mala suerte voy a medir algo que está a 200, 500 grados, existe la bastante probabilidad de que esa cámara se dañe, ¿sí? Y obviamente la temperatura máxima que me va a marcar mi cámara va a ser 100, ¿no? Porque está en ese rango seteado. Entonces, mal si es que no se configura el rango correcto. Y la D de distancia, ¿sí? La D significa la distancia a la cual yo debo estar mínimo respecto al objetivo que yo estoy midiendo, ¿sí? Esta distancia depende de qué, del tamaño del objeto que yo vaya a medir y también depende el, del tipo de cámara que yo tenga. Entonces, eso es FOR, ¿sí? De forma resumida, eso es FOR. Y recuerden, pregunta de examen, que puede haber un montón de formas de que pregunten esta parte, pero si les preguntan qué significan FOR, ya saben. Si les preguntan por qué pasa con los informes cuando FOR está mal configurado, se rechazan. Puede haber diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Perfecto, entonces continuamos con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver ya más a fondo lo que es la emisividad, el tema de las cámaras termográficas y al final la interpretación de esas termográficas. El día de hoy y mañana posiblemente terminaremos la parte teórica. Sé que es un poquito cansón esta parte, pero yo intuyo que ustedes hasta el momento aprendieron mucho o cosas que no sabían de la termografía, ¿sí? Listo. Entonces, para recordarles algo también, justamente en esta práctica de emisividad vamos a calcular la distancia óptima para que ese FORT esté bien hecho, ¿sí? La de distancia. Listo, entonces, alguien, por favor, alguien que no esté dormido, me puede resumir o dar una idea de qué es la emisividad. Que ya hemos venido 3 días hablando de emisividad, que es más brilloso es malo, que debe ser sucio o mate o sin brillo es bueno, que mientras se acerca uno es bueno, que mientras se acerca cero es malo, ¿sí? Eso lo he dicho yo. Ahora quiero escuchar de alguno de ustedes, en resumen, qué entiende por emisividad, ¿sí? A ver, alguien, por favor. Si es que me escuchan, obviamente. Alguien, por favor, no sé, Alex, Darwin, Iván, Jefferson, Marco, Oscar o Steven.
¿Alguien me escucha? Por favor, a ver. Comprobemos a ver si alguien me escucha. Si es que me escuchan, escriban por lo menos, ya en el chat. Perfecto, Jefferson. Creo que es el único que está atento. A ver, la pregunta que les mencioné era que por favor me mencionen o me digan qué es la emisividad en base a todo lo que hemos venido aprendiendo estos 3 días. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Yo voy a ir tomando en cuenta quién actúa, quién responde. Tengo en cuenta ya desde lunes, martes, miércoles y hoy también. Y la persona que actúe abre el micrófono, esa es la condición. Que el micrófono abierto no va a dar el examen, solo una persona, ¿sí? Esa persona únicamente va a no dar el examen, así de simple, ¿sí? Para que se motive. A nadie le gusta dar un examen. Y recuerden, si dan el examen, no hay certificado. Eso que quede claro. Y la persona, a partir de ahorita, la persona que actúe con el micrófono, no solo con el chat, la persona que actúe con el micrófono no va a dar el examen. Debe tener 10 actuaciones. Yo estoy anotando ya quién, hasta el momento, quién puede ser el acreedor a eso. Y a ver si así actúan o participan con el micrófono, ¿ya? A ver, antes de continuar, ¿quién desea participar el día de hoy con el micrófono? ¿Sí? Y que responda la pregunta, ¿qué es la emisividad? ¿Ustedes qué entienden por emisividad? Alex, Darwin, Iván, Jefferson, Marco, Oscar, Steven. ¿Cómo está? Buenas noches. Este, emisibilidad es la propiedad de los cuerpos para irradiar la energía térmica. Listo, perfecto. Ahora, algo que habíamos dicho durante toda la semana, durante las anteriores clases. ¿Qué pasaba cuando el cuerpo era más brillante y qué pasaba cuando el cuerpo está más poroso, más sucio? Cuando el cuerpo está más brillante, la lectura es en cámara térmica es un valor falso, o sea, es más inexacto. Mientras que un cuerpo opaco tiene una mejor emisibilidad y la temperatura se acerca a la real. Perfecto, Jefferson. Exacto, eso es todo, ¿no? Y obviamente, como están viendo en pantalla, ya vemos una definición breve de lo que es la emisividad, ¿no? Mide la eficiencia o describe la eficiencia que tiene un cuerpo para irradiar energía, ¿no? Y bueno, aquí hay una fórmula que por eso no vamos a calcular. Esta es una forma empírica para calcular el valor de la emisividad. Existen otros métodos de cálculo de la emisividad, que es la emisión actual del cuerpo, de su superficie, comparado con la emisión de un cuerpo negro, ¿sí? Listo. Entonces aquí vamos a entender qué significa esta figura, ¿sí? Si ustedes recuerdan el día de ayer, o el segundo día, me parece que les mencioné que existen 3 tipos de cuerpos, ¿no? Cuerpos negros, cuerpos grises y cuerpos no grises. Aquí vemos justamente un diagrama de cómo sería, cómo actuaría un cuerpo eh, negro, un radiador perfecto, ¿sí? Como pueden ver aquí, la temperatura aparente aquí ingresa un nuevo concepto, ingresa este nuevo concepto que se llama temperatura aparente. ¿Qué me dice que es igual a la temperatura actual del objeto? ¿Sí? Si recuerdan, les había dicho que este cuerpo irradia energía, obviamente, ¿cierto? Irradia energía y la energía a través del medio se va disipando. Y esta T1, ¿sí? En este caso va a ser igual a la T2. ¿Por qué? Porque es un radiador perfecto. T1 es igual a la T2. En otras palabras, la temperatura actual del objeto, la real, es la misma que mi cámara termográfica va a
captar. En este caso, cuando la emisividad es 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Esto es muy, muy simple. Esto solo se cumple en la parte teórica conceptual. ¿Sí? Es algo teórico para demostrativo para entender el concepto. Ahora vamos ya a la parte con cuerpos no grises. ¿Qué es lo que pasa con los cuerpos no grises? En los cuerpos no grises ocurre lo siguiente. Por ejemplo, tenemos nuestro cuerpo con una temperatura T1 y sabemos que este mismo cuerpo va a emitir, como es un cuerpo no gris, los cuerpos no grises tienen la capacidad de transmitir energía, posiblemente por acá hay otra fuente de energía, atraviesa, y este cuerpo también va a reflejar energía de algún otro cuerpo, en este caso de esta fuente de acá. Y toda esta energía es la que va a detectar mi cámara termográfica. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la T2. Entonces, la temperatura T2, obviamente, no va a ser igual a la temperatura aparente. ¿Sí? Y esto se cumple. Recuerden, aquí entra un nuevo término que se llama la temperatura aparente. La temperatura aparente es la temperatura que en realidad va a medir mi cámara termográfica. ¿Está claro? En este caso, la T1 va a ser diferente de la T2 con una emisividad menor a 1 o diferente de 1. ¿Sí? ¿Está claro? Y esto ya se acerca más a lo real, ¿no? Eso es lo que en la realidad, en el mundo real va a suceder o va a pasar, o lo que nosotros vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué pasa con un cuerpo que tiene ya en el gráfico anterior vimos un radiador, un cuerpo no gris, sí, un cuerpo no gris, y aquí vamos a ver un cuerpo gris, ¿sí? Ya con una emisividad definida y con una emisividad estable, una emisividad de 0,75. En este caso, en temperatura 1, si es un cuerpo gris, habíamos dicho que los cuerpos grises y por conveniencia, habíamos dicho que la transmisibilidad es 0, por eso aquí la transmisibilidad es 0. Y si se dan cuenta, este 75 más 25 me da igual a ¿cuánto? Al 100%, o que es lo mismo que 1. Y si se acuerdan, ¿cómo se llamaba esto? A ver, pregunta de examen, a ver si están atentos. ¿Cómo se llamaba la absorción, más la transmisión, más la emisión, más la refracción? Tenía un término especial que se llamaba la ¿qué? Una palabrita. Efectividad. Perdón, Efectividad. la radiosidad. ¿Sí? La radiosidad. Entonces, con esta emisividad, un cuerpo, estos son los cuerpos que nosotros vamos a medir como termógrafos, ustedes en el sector eléctrico o mecánico. ¿Qué es lo que pasa con este cuerpo? El cuerpo emite, dice que emite un 75% de emisión. Tiene sentido porque la emisión es la emisividad de este 0,75, es lo mismo que ¿cuánto? El 75%, ¿ya? Y también refleja alguna otra temperatura de otro cuerpo que incide, ¿no? Y toda esta temperatura, todo esto es lo que va a medir mi cámara termográfica, que es la temperatura aparente, ¿sí? Recuerden, la temperatura actual no va a ser igual a la aparente, únicamente en los cuerpos negros va a ser la temperatura actual igual a la temperatura. Pregunta, ¿la temperatura aparente va a ser menor o mayor que la temperatura actual? Menor. Perfecto, Jefferson, la temperatura va a ser menor, ¿ya? Entonces ustedes ya pueden ir haciendo una idea, ¿no? De lo que ustedes van a encontrar en campo en sus inspecciones. Listo. Acá en este gráfico vamos a hacer el siguiente análisis, ¿ya? Tengo un mismo objeto, un cuerpo gris, ¿sí? Que tiene una emisividad definida de 0,75, ¿sí? 0,75, ¿ya? Me dice que el cuerpo
este cuerpo está a 40 grados centígrados, como dice en el gráfico. ¿Qué pasa si este objeto está a 40 grados centígrados? Obviamente va a emitir energía, ¿sí? Y obviamente va a, ¿qué? A reflejar energía, pero des en cuenta aquí hay algo importante. La cantidad de energía que va a reflejar, acá tenemos un vaso, bueno, aquí han puesto un vaso de hielo, puede ser alguna cosa que esté a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados. ¿Qué pasa? Esa temperatura, recuerden, ¿qué habíamos dicho? 0 grados significa que hay energía o que no hay energía. O la pregunta más clara, ¿0 grados es lo mismo que 0 grados Kelvin? ¿Sí o no? No. Ya, perfecto. Entonces recuerden, 0 grados centígrados no significa que no hay energía, solo es una forma de representar que un objeto está frío, está congelado, en este caso el agua, pero tiene una cierta cantidad de energía. Y esa energía, que es del 25%, que se llama la reflexión, más del 75% de la emisión del propio cuerpo, eh, llega a mi cámara termográfica y lo que va a determinar es la temperatura aparente. Y va la pregunta, ¿cuál elijo? ¿El signo mayor que o el menor que? ¿La temperatura aparente será mayor que la actual o la temperatura aparente será menor que la actual? ¿Habrá alguien en su dispositivo y con la herramienta encierre un círculo? ¿Qué signo? ¿El mayor que o el menor que? O si desea, perfecto. A ver, Oscar, la temperatura aparente va a ser, exacto, perfecto, Oscar. Sí, la temperatura aparente va a ser menor que la temperatura actual. Obviamente, ¿no? Como habíamos dicho que todo esto tiende a la estabilidad por obvias razones. Si yo hago, les voy a mencionar, no es cierto, no está mal, ¿no? Pero es para fines didácticos y que me entiendan. Si yo sumo 40 grados más 0 grados y hago un promedio, asumiendo que con el promedio tiende a la estabilidad, obviamente me va a dar 20 grados. Por simple lógica, esos 20 grados son los que va a detectar la cámara termográfica, ¿no? Y por obvias razones, esa temperatura va a ser menor que la temperatura misma del cuerpo, ¿sí? Eso no se hace, lo que les acabé de mencionar no se hace, ¿sí? Pero es para entender un poquito mejor, ¿ya? Listo. Vamos a la siguiente y justo acá está lo que les mencioné, ¿no? La temperatura aparente es menor que la temperatura actual, tiene sentido. ¿Qué pasará acá en la siguiente imagen? A ver, ¿alguien que quiere intervenir y quiere explicar? Esto, además de esto ya explicamos, no sé si acuerdan el día de ayer con el transformador y los dos incendios, pero no está por nada más. ¿Habrá alguien que quiera participar? Nadie. Bueno, ocurre exactamente lo mismo que con el viento, no solo que en vez de eh, disminuir, va a aumentar. Antes la energía que ocasionaba esta reflexión era eh, algo que estaba a 0 grados, ahora la temperatura, el elemento que va a ocasionar esta reflexión va a ser un objeto que está a 500 grados, más la propia emisión del cuerpo, ¿qué me va a dar? Un valor obviamente mayor, a una emisividad de 0,75. Por ende, la temperatura aparente va a ser mayor que la real del cuerpo. ¿Sí? ¿Está claro? Avancemos. Eh, Aquí, esto vamos a hacer en la parte práctica.
Esto vamos a hacer el día de que iniciemos la parte práctica. Vamos a hacer un experimento bueno, desde hoy les menciono que para la parte práctica, bueno, yo les voy a enviar un correo, qué elementos o qué materiales nomás necesitamos para hacer esta parte práctica. Y uno de esos elementos es un vaso de aluminio bien pulido o nuevo, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que les voy a explicar a continuación es justamente el comportamiento de un elemento pulido, de un elemento muy brilloso. ¿Y por qué me da valores falsos de temperatura? ¿Ya? ¿Qué significa acá? ¿Qué significa que podemos ver? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Ya? ¿Qué podemos ver en esta imagen? De fondo está el vaso de aluminio que les había mencionado y aquí, como ustedes pueden ver, puedo ver una línea, ¿sí? Esa línea, toda esta línea que les menciono, que les marqué, le pongo de un color que se vea un poquito más, ya, toda esta línea, ¿sí? Toda esta línea está representada en esta gráfica, ¿sí? Esta línea horizontal corresponde al número de píxeles que estamos viendo en toda esta parte de abajo, ¿sí? Y esto es el valor, el eje Y es el valor de la temperatura de cada puntito, ¿sí? Lo único que se hizo es coger esa línea en el software, se puso una línea atravesada en el software y cada píxel yo eh, ubiqué su valor de temperatura en el eje Y, ¿sí? Esto se llama perfil térmico, ¿sí? Esto se llama perfil térmico, ¿sí? O un perfil de la imagen termográfica. Pregunta de examen. Esto es un perfil térmico, un perfil termográfico de un termograma o de una termografía, ¿sí? Esto nos ayuda a identificar, como les había mencionado, esta línea nos ayuda a identificar los valores de temperatura en esa línea a lo largo del trazo, ¿sí? Si se dan cuenta, como es un elemento brillante, brilloso, acá hay una persona. Aquí está la persona, ¿sí ven? Aquí está la persona y aquí está otra persona. ¿Por qué será? Lo que les había dicho ayer. Se reflejan en la misma. Recuerden que cuando les hablé del cristal, un aluminio es casi como un espejo, ¿sí? Si está bien pulido y bien limpio, obviamente. Entonces acá están dos personas y acá hay una tercera persona que esa es la persona que tiene la cámara termográfica, si se dan cuenta. ¿Ya? Justamente esas variaciones de temperatura, si se dan cuenta, aparentan ser que hay un punto caliente en el vaso, pero eso no tiene sentido porque el vaso no está caliente en esas partes, ¿sí? Y justamente estos puntos calientes, aparentes puntos calientes, son los que se grafican aquí, como pueden ver acá. Este se grafica en toda esta zona. Perdón, hice mal. Este se grafica en esta zona, como pueden ver. Y este se grafica en esta zona, ¿sí? Esos son con los aparentes puntos calientes. Y si se dan cuenta, hay un azul muy, muy, muy fuerte, muy oscuro, que es de esta parte. Ese azul muy fuerte, muy oscuro, o me indica que es una temperatura muy baja y tiene relación con este valle que se, que se forma acá. ¿Sí? Entonces, justamente estos valores de temperatura, a través de este perfil térmico, como se lo conoce, me da una idea más técnica, más específica de cómo es el comportamiento en mi cuerpo, ¿sí? O en mi elemento que estoy midiendo. Esta es una técnica novedosa que es una forma mucho más, digamos, mucho más válida, mucho más de ingenieros, poniéndolo en esos términos, de cómo presentar un informe, ¿sí?
Ya no actualmente hacer los informes ya no es como se hacía a la antigua, coger el puntito y listo. Por fines prácticos, eso es lo que únicamente se necesita, está claro, sí, pero se puede dar un valor agregado en sus procesos, ¿sí? Que es este, el perfil técnico, ¿ya? Y justamente este es el efecto de la emisión. Como se dan cuenta, un objeto con una emisividad muy baja, muy brilloso, me va a dar estos valores erróneos. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y ahora a qué temperatura mismo está el vaso? Pregunta, ¿sí? Les pregunto yo a ustedes. A ver, alguien si me contesta, por favor. ¿A qué temperatura está el vaso? No se A podría ver, determinar alguien. por lo que está, es como un espejo y más bien está reflejando todo. Perfecto. ¿Se podría saber la temperatura de este elemento, de este vaso? Yo creo que no. Perfectamente. No se puede saber. ¿Qué hicieran para saber la temperatura del vaso? Les ayudo. ¿Recuerdan ayer la tetera? Ensuciarlo. Ensuciarlo, perfecto. Ensuciarlo es una de las opciones. Y como les decía, ¿recuerdan ayer la tetera? ¿Qué pasó? ¿Qué le habían puesto en la tetera para mejorar o determinar el verdadero valor de emisividad? ¿Cuál era? ¿Qué habían hecho? Recubrimiento. Perfecto, usar un recubrimiento de una emisividad conocida. Exacto, recuerden, como les había dicho el día de ayer, una de las técnicas es poner recubrimientos, poner una cinta 3M o taipe o cinta aislante, como se la conoce, de emisividad conocida. S- eh, re- Y esto me ha pasado en algunos proyectos que hemos tenido, que me han dicho, pero usted me dijo que hay que poner cinta. Yo voy a ver a lo que llego a la empresa. He visto que han puesto cintas masking, la cinta scotch, la cinta de embalaje. No, solo la cinta 3M es la que tiene 0,95 de emisividad. ¿Sí? Solo esa. Exactamente de la marca 3M. A menos que ustedes tengan otra cinta que diga y que me muestren la ficha técnica que tiene una emisividad de 0,95, 0,96 o 0,91, lo que sea, ahí. Pero en este caso, la cinta 3M de la marca 3M tiene una emisividad de 0,95. ¿Está claro? Entonces, esa es una de las soluciones para eliminar este error, que es lo más común que vamos a encontrar. Y esto vamos a hacer en la práctica, ya para demostrarles. Y lo que dijo acá el compañero, pero existen maneras de compensar esto, ¿no? Bueno, aquí está en inglés, existen, pero existen maneras de compensar. ¿Cómo? Con recubrimientos, con superficies rugosas, cambiar la geometría, que significa lijar, cambiar el ángulo de visión, en este caso del vaso, ¿no? Porque por todos lados va a ser siempre un círculo, ¿no? Cambiar el ambiente, ¿a qué me refiero? Poner, si es que yo ya no puedo poner un recubrimiento, talco, ensuciar, lijar, ¿qué es lo que me toca hacer? Poner una pantalla entre la cámara y la fuente de reflexión. Y la otra es quitar netamente esa fuente de reflexión. Eh, es muy complicado a veces, o imposible en ciertas ocasiones. Y bueno, aquí ya, pues, les muestro algunos elementos o algunos recubrimientos, como lo había mencionado, algunos recubrimientos, coatings o recubrimientos es lo mismo en español, que tienen una emisividad de cuánto de 0,95, que es la que me interesa. Esta emisividad de 0,95. ¿Qué tipos de recubrimientos existen? Tipos de recubrimientos temporales, como ven acá en pantalla, y tipos de recubrimientos permanentes. ¿Cuáles son los temporales? En este caso, la tinta penetrante que usan para inspección en soldaduras. Sí, esa tinta penetrante tiene exactamente 0,95 de emisividad. Eh, la cinta de masking, perdón, la cinta de masking, la blanca, esa tiene una emisividad de 0,95, pero depende de lo que diga la ficha técnica. Existe un tipo de cinta Scotch especial, también, siempre y cuando diga la ficha técnica,
Eh, es más, target, me parece, ¿dónde está? Se me va la traducción. El talco, without long, stick paper dots. Bueno, ahorita se me va la traducción, no sé si este o este es el talco, pero el talco, el que usan los bebés, ese, cualquier tipo de talco tiene una emisividad de 0,95, ¿sí? Aquí me falta también el aerosol negro color mate, también tiene una emisividad de 0,95. Y hay otros tipos de soluciones permanentes, justamente la que les había mencionado, por la pintura, fondos metálicos o pinturas metálicas de, de emisividad establecida, poner recubrimientos de porcelana, son, una- son unas técnicas costosas. Poner cinta de fricción, que aquí es un poco complicado comprar o encontrar, o también la cinta Bulldog, que es una cinta especial que una vez que se adhiere ya es imposible retirarla. Sí, que tienen emisiones conocidas. Todo esto es válido, pero siempre y cuando yo tenga una referencia de la ficha técnica que me diga que sí, efectivamente es tanto. No puede ser solamente 0,95, ¿sí? Puede ser 0,96, 0,97, pero mientras más alta es mejor, ¿ya? Y bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que vamos a ver, hacer el día de la práctica. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el type, ustedes ven, o la cinta aislante, la cinta 3M, que tiene una emisividad de 0,95. Y aquí tenemos, se puso una capita de goma, y esa capa de goma se le puso el talco. Esto es talco, food powder spray. Y el talco tiene también una emisividad de 0,95, ¿sí? Aquí están algunos métodos o técnicas de cómo mejorar la emisividad de este vaso de vidrio o vidrio pulido, ¿sí? Estos con fines demostrativos y lo que vamos a hacer en la práctica. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen del vaso, acá está la persona, ¿sí? La persona tomando la fotografía con la cámara RGB, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, esta parte no la vamos a ver el día de hoy porque ya eh, digamos, un laboratorio de cómo calcular la temperatura aparente, ¿sí? Recuerden que la temperatura aparente era un nuevo concepto que nosotros eh, aprendimos el día de hoy. ¿Y qué habíamos dicho de la temperatura aparente? Que puede ser mayor o menor que la temperatura real del objeto, siempre y cuando, dependiendo de qué tipo de elemento, de qué tipo de fuente de reflexión, podamos encontrar en el mundo, ¿sí? Puede ser mayor o menor, ¿ya? Con esto ya les voy a indicar en la práctica de cómo vamos a calcular la temperatura aparente, que es parte del cálculo de la emisividad, ¿sí? Esto dejémosle ahí por hoy. Y bueno, aquí podemos ver una demostración, lo que vamos a hacer, es parte del experimento del trabajo de la emisividad. Y también esto vamos a hacer en la práctica para determinar cómo. Si se dan cuenta, si son un poquito observadores, miren acá el vaso, ¿sí? Este vaso al inicio en esa gráfica que vimos, que no sé, que dijimos que no se puede determinar la emisividad, habíamos visto que la temperatura está en un montón de cosas, ¿no? Aparentes reflejos por aquí, por allá, bien fríos, bien calientes. Aquí, en este gráfico, ¿me pueden decir ya exactamente cuál es la temperatura del vaso? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. ¿Cuánto más o menos sería? 50 por ahí, Perfecto. 49. La de la derecha me parece que es del talco y la de la izquierda es del type, de la cinta aislante. Si se dan cuenta acá, y ustedes se preguntarán, no sé si se hicieron esta pregunta, pero ¿por qué me da lo mismo si este talco que estamos viendo aquí, como ven, es blanco? ¿Y por qué me da lo mismo con este type que es negro? Si es blanco y negro me debería dar diferente valor de temperatura. Eso es lo que a la simple lógica uno a veces, porque no sabe, uno asume, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, el color
del color no depende la emisión. Puede ser rojo, azul, morado, gris, violeta, fucsia, lo que sea. Eso es el color del cuerpo, es lo que está reflejando el cuerpo. Es la longitud de onda que refleja ese cuerpo. Pero la emisividad va a ser la misma. Puede ser la emisividad de 0,95 en un color fucsia y la misma emisividad de un color blanco bien claro, de 0,95. El color es indistinto, ¿ya? La pregunta que les hago ahora, ¿el vaso está lleno o vacío? En el chat, si pueden, o abran el micrófono, lleno o vacío. ¿Está lleno? Perfecto. ¿Y el agua está caliente o está fría? Fría. Perfecto, ¿sí? Listo, entonces eso es ya, ahí me agrada cuando responden y responden bien, mucho mejor. Ya, bueno, este experimento vamos a hacer en la clase presencial que se planifique y les voy a indicar cómo funciona. Ya, hasta aquí tienen dudas, preguntas existenciales, dudas de por qué es así y por qué no es de la otra forma. ¿Alguien, por favor? Y si no, nos vemos en unos 5 minutos, vamos a tomarnos un receso. Váyanse a tomar una agüita, un café, al baño. Y nos vemos en 5 minutos, ¿sí? Por favor. Listo. A ver, bueno, continuamos con esta parte. Vamos a hablar el tema de emisión y reflexión, que ya hemos ahondado en este tema desde el día de ayer y habíamos dicho que el tema de emisión a la reflexión es igual a 1. Esto ya en temas ya reales, temas de prácticos de aplicación. Y justamente este tema es lo que habíamos dicho, ¿no? Que la transmisividad en los objetos que nosotros vamos a medir es 0. Aquí está nuestro objeto de medición. Emite, ¿sí? Emite, es una superficie difusa, emite en todas las direcciones. Tenemos otra fuente de emisión, que la suma de la emisión tal más la reflexión como tal es lo que va a medir mi cámara termográfica, ¿sí? Eso está muy claro. Tienen que tener en cuenta ya en la realidad, en mediciones reales, de qué es lo que significa este tema del efecto de la energía que emite el mismo cuerpo y de la que influye en esta medición, que son energías reflejadas o de fuentes de emisión que causan alteraciones que hacen que aumente o hacen que disminuya, depende. ¿Ya? Aquí podemos ver el tema también de la temperatura reflejada, es el concepto que les había dicho, que la temperatura reflejada es la que realmente va a medir mi cámara termográfica. ¿Y cómo yo sé, cómo yo entiendo el efecto de la temperatura reflejada? Justamente como ven en pantalla. La temperatura aparente reflejada, ¿sí? Para entenderlo, tenemos estas condiciones. Miren, tenemos una casa, ¿sí? Una casa que tiene un cierto nivel de aislamiento, perdón, de aislamiento con respecto a la temperatura externa, en este caso las temperaturas o las condiciones ambientales de medición. Y en un día, como ven acá, en un día nublado, ¿sí? En un día nublado tenemos estas temperaturas. Miren, en esta sección me dice que tengo 2,2. Acá me dice que tengo 6,6. Y aquí tengo una temperatura, y me dice que la temperatura reflejada es de -1,8, ¿ya? Y acá, en esta otra situación, vemos el mismo lugar, pero tomada a diferentes condiciones ambientales. Miren, acá está nublado y acá está con la luz directa del sol. En las condiciones nubladas me dicen que están a 6 grados y con el sol a 58,4 grados, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el efecto de las condiciones ambientales causa que mi temperatura o la medición de los cuerpos o de los elementos también varíe.
¿sí? Aquí pueden ver que obviamente la temperatura disminuye. Por ejemplo, aquí en esta misma sección me dice que tengo 2.2 y acá en esta misma sección ya con el cielo despejado tengo una temperatura de 4.9, ¿ya? Entonces, aparte de la energía reflejada de otras fuentes externas, también influye la temperatura ambiental o de las condiciones ambientales de medición. Por eso, es recomendable siempre hacer las mediciones con la característica de que su repetitividad sea hecha en las mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Si yo en este año 2023, hice la medición de mi termografía de tal punto, con tales condiciones, en nublado, a la de 2024 tengo que hacer en las mismas condiciones, eso es lo ideal, y eso debe estar plasmado en el procedimiento, ¿sí? Eso sería lo más idóneo, pero a veces sabemos que eso no se puede dar, ¿ya? Y también la termografía también se recomienda, ya habíamos dicho que no tiene nada de diferencia que se haga de día o de noche, pero ahora ya vemos que sí tiene una influencia, pero no porque sea de día y de noche, solo porque las condiciones ambientales cambian durante el día y cambian durante la noche. Por eso es la razón, no porque esté claro y oscuro, solo por las condiciones ambientales, ¿sí? Y lo recomendable a nosotros como termógrafos es hacer las termografías en condiciones donde no haya la influencia directa del sol. En otras palabras, en días que estén nublados o la mayor parte del cielo esté cubierta por al menos el 50% de cobertura de nubes, ¿sí? ¿Está claro? Anotarán esas preguntas de examen y o en sus apuntes personales de recomendaciones para hacer termografías bien hechas o buenas, ¿no? Otra consideración importante es el tema del ángulo de visión. Ya habíamos dicho que para metales, pregunta, ¿para metales cuánto era? ¿Qué ángulo era? Más o menos cuánto. Y para los demás cuerpos, ¿cuánto era? Más o menos cuánto. A ver, ahí respóndame. Para alguien. Andrea Carrera. ¿Recuerda cuánto era el ángulo idóneo para metales y para los demás cuerpos? Para metales más o menos 30. ¿Y para lo demás? Para los otros más o menos 60. Ya, perfecto. Está bien, ¿no? Entonces, esos valores de más o menos 30 y más o menos 60 son valores estimados, ¿no? Hay otras nomenclaturas pueden decirme que el ángulo de visión, por ejemplo, aquí no me recomiendan 60, 70 y 75, bueno, ya depende. Siempre yo sí recomiendo manejar 30 y 60, que es lo estándar. Y acá ven el mismo grafiquito, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta gráfica están o han hecho una inspección de los techos, o roof en inglés, que es para determinar fugas, ¿no? Fugas, y ustedes saben que en los países de latitudes altas o nórdicos, donde tienen las 4 estaciones, el tema de la calefacción es vital, ¿no? Porque, tiene que hacer una temperatura cálida en verano y tiene que hacer una temperatura cálida en el invierno. Llegan temperaturas extremas en ambas estaciones. Entonces, el tema de la pérdida de energía por fugas o el tema de la calefacción es muy importante, ¿sí? Entonces, esta termografía, como ustedes pueden ver, digamos que estaría más o menos bien hecha respecto al ángulo de visión, ¿no? ¿Sí? No está ni de frente, no está ni muy bajo, aunque yo diría que está mal, si recuerdan en esta foto, en este termograma estaríamos por aquí, ¿no? ¿Sí? En estas dos zonas. Entonces yo diría que esta termografía está mal hecha, ¿sí? ¿Cuál sería la solución para hacer una mejor termografía? Aparentemente esta termografía está hecha con una cámara de mano, ¿no? ¿Qué solución sería? ¿Qué debería yo hacer para tener un mejor ángulo? Pregunta. Cualquiera, por favor. ¿Qué debería yo hacer para tener un mejor ángulo? Subieron una escalera, Perfecto. Subir, ¿no es cierto? O tener un qué? tener un dron. Un dron para termografía, ¿sí? La solución
son cualquiera de las dos que ustedes mencionan. Justamente, miren, aquí ya ven la utilidad de la termografía con drones. Justamente para esto, para evitar el tema de los ángulos en donde puedan generarme fuentes de reflexión. ¿Ya? Para que no se les olvide, vamos a ir nuevamente reforzando los conceptos de la emisividad. Yo ya les mencioné en las clases anteriores. El objetivo de la alta emisividad es que la temperatura aparente del objeto será cercana a su valor real. ¿Tiene sentido? Y con emisividad alta puedo confiar en lo que veo. Si pueden esto, háganse una captura de esta pantalla en su cabeza, en su teléfono, donde sea, que esto es la clave de la termografía. Y si yo tengo baja emisividad, ¿qué pasa? El objeto no me dará la temperatura real y me dará la temperatura de todas las temperaturas que estén alrededor del objeto, como dice acá. Y no puedo confiar. En otras palabras, es falso o me va a mentir. ¿Sí? Eso ya les he dicho hasta el cansancio y espero que se quede en su mente, en su cabeza, este concepto. En letras gigantescas, para que no se les olvide. ¿Qué dice? Baja emisividad miente, lo que les había mencionado. Si el cuerpo está más caliente que los alrededores, parecerá más frío de lo que realmente está. Eso es lo que estuvo en la pregunta del evaluación cuestionario 3 y lo que les he venido redundando todas estas clases. Baja emisividad miente. No se vayan a olvidar. ¿Sí? Algo que hay que tener en cuenta, que los objetos, casi todos los objetos orgánicos tienen una emisividad aproximada de 0,95. El ser humano, nuestra piel, sin brillo, sin que esté con sudor, esté limpia, nuestra piel de los humanos tenemos una emisividad de 0,95. Bueno, pero de general, se asume de los objetos orgánicos que todos tienen una emisividad de 0,95. Como por ejemplo el polvo, la cal, la piedra, pinturas no metálicas, aceite, grasa, mediciones confiables, ¿sí? Las mediciones confiables de emisividad es hasta valores de 0,6, ¿sí? De 0,99 hasta 0,6. Hasta ahí yo puedo decir, listo, esto me está dando un valor confiable. Si yo encuentro o tengo objetos que tienen emisividad menor a 0,6, ya tengo que utilizar alguno de los métodos que habíamos mencionado, los recubrimientos, ¿sí? Pregunta de examen. Yo puedo confiar en valores de emisividades desde 0,6 en adelante, ¿sí? Y si es que tengo valores menores a 0,6, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la cinta, pintura o algún tema de recubrimiento para mejorar esta medición. Siempre que sea posible, como dice aquí, siempre que sea posible debemos aumentar la emisividad, ¿sí? Recuerden y no se olviden. ¿Cómo vamos a determinar la temperatura aparente? ¿Y cómo vamos a determinar la emisividad? Justamente eso es lo que vamos a hacer. Ese va a ser el taller práctico o la práctica que vamos a hacer en la parte práctica. ¿Y dónde vamos a determinar esto, no? Vamos a determinar de una forma casi precisa el tema de la temperatura aparente reflejada y la emisividad. Y como dice aquí, esto es responsable el operador de la cámara termográfica y el responsable de los informes de termografía, en este caso el termógrafo nivel 2. Les recuerdo que si un termógrafo nivel 1 hace una termografía y por más bien que esté hecha y por mala suerte ocurre algún evento relacionado por el efecto de un punto caliente y para ser válidos efectos de garantía, para ser válidos temas legales, para ser válido temas incluso ya que tienen que ver con la ley, ¿sí? Si este informe no está firmado por un termógrafo nivel 2, no sirve.
Así de simple, no sirve. El termógrafo 1, recuerden que sobre el termógrafo único, 1, únicamente lo único que puede hacer, está facultado a hacer la termografía bajo la supervisión del termógrafo nivel 2. Y el termógrafo nivel 2 es quien se responsabiliza y firma por ese informe termográfico. ¿Está claro? ¿Ya? Algo hay que tener para que tengan en cuenta. Esta respuesta espectral del vidrio ya habíamos visto el día de ayer. En esta gráfica está un poco más explícita y con el fin de demostrar por qué la emisividad es un factor muy importante a tener en cuenta y qué es el efecto que esto tiene en las mediciones, ¿sí? Para explicarles este grafiquito, hagamos lo siguiente. Por ejemplo, todo lo que está bajo la curva roja es emisión, todo lo que está bajo la curva negra es transmisión y todo lo que está bajo la curva amarilla es reflexión, ¿sí? Estamos viendo la respuesta espectral del vidrio. Por ejemplo, ¿qué me dice el vidrio? Dice que me dice que el vidrio tiene bastante transmisión y tiene sentido, ¿no? Porque si transmite casi todo, miren, acá, ¿dónde está? Déjenme ver el color negro, ¿ya? Si me dice que hay bastante transmisión, más o menos el 90 de aquí, me dice 90 de transmisión en la zona visible, obviamente tiene sentido, ¿no? Porque me está transmitiendo todo ese vidrio en esta zona y puedo ver todo. Ahora miren, aquí estamos en donde en donde nos interesa. Nosotros como termógrafos nos interesa más o menos desde los 0,4 que les dije hasta los 13, 14 por aquí. ¿Recuerdan las cámaras termográficas en dónde medían? Desde más o menos el 6,5 hasta, bueno, el 12, vamos de acá, el 12. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el vidrio en esas condiciones? Como se dan cuenta, desde aquí hasta acá, en esta longitud, miren, entre 8 y 12, justamente en esta parte me dice que toda esta sección va a ser de emisión, ¿sí? Y lo que está bajo la curva amarilla va a ser emisión, ¿sí? En este caso no hay transmisión, ¿sí? Porque ya sabemos que emisión más transmisión más reflexión me da 1, ¿sí? Entonces, miren, si todo en el vidrio, si todo esto es lo que emite y esto es es lo que refleja. El tema de la emisión del vidrio, y justamente por esto en toda esta zona, es lo que se explica que el vidrio actúe como un cristal para la radiación infrarroja, ¿sí? Bueno, eso el día de ayer ya vimos más claramente, solo para reforzar el concepto, ¿ya? Listo. Aquí vamos a pasar a ver ya problemas típicos que nos vamos a encontrar con la emisividad. Ya hemos dicho que la emisividad es uno de los factores críticos al momento de hacer las mediciones, ¿ya? Como también lo es Ford. Trabajando con emisividad. A veces la geometría del objeto también induce a que nosotros midamos o leamos valores erróneos de temperatura, ¿sí? Les pongo en contexto esta imagen. Esta imagen es esta termografía es una plancha. Me dice que el punto 2 está acá, aquí, justo aquí me dice que el punto 2 está a 269 grados. Me dice que este punto de acá, ¿sí? Este punto de aquí está a 97 grados, ¿ya? El punto 2 a 269 y el punto 1 a 97 grados. Les pregunto, eh, ¿cuál será la temperatura real de esta plancha?
Alguien, por favor, ¿cuál será la temperatura real de la plancha? Sería la Nadie. 2, tal vez. Porque parece que tiene un Ya. recubrimiento. Usted me dice la 2. Ajá. Ya. ¿Alguien más tiene otra apreciación? Ya, perfecto. Será. Alex Grefa nos dice 97 grados, o sea, el punto 1. ¿Y cuál era la persona? Marco, si no me equivoco, ¿no? Marco nos dijo el punto 2. Sí. Ya. Vamos a analizar este tema. Todos hemos usado una plancha alguna vez en la vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Por obvias razones, por lógica, por simple lógica, ¿creen que exista un punto en una plancha común y corriente en la que ustedes, yo, tenemos en nuestras casas? Por simple lógica, ¿creen que un punto de una plancha va a llegar a 269 grados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el chat. ¿Sí o no? Dos letras. Por simple lógica, ¿creen que una plancha va a llegar a 269 grados centígrados? Yo creo que no, ¿no es cierto? Imposible que una plancha llegue a 269 grados centígrados. ¿Sí? Imaginemos que tenemos una plancha china, sin una comparación. Tenemos una plancha china y no tiene el aislante bien, bien colocado. Yo creo que a 297 grados, 269 grados ya le va a fundir al plástico y yo no voy ni siquiera a poder coger, ¿no? ¿Sí? Voy a quemar la prenda que esté queriendo planchar. Lo lógico sería que yo asumiera que la plancha está a 97 grados, ¿sí? De lógica, porque casi es la temperatura a la que hierve el agua, ¿sí? Y si el agua está a 97, por ende, digamos, una olla va a estar cercana a los 100 grados, ¿no? Valor de la temperatura del contenedor. Algo parecido puede ser. Entonces yo de primeras digo, listo, la temperatura de esta plancha es 97 grados, por simple razonamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué en la termografía me sale o me dice que estoy esos puntos brillantes parecen que tuviesen más temperatura, sabiendo que no? Si, si este punto está a 97, toda la plancha va a estar a 97, ¿cierto? Justamente este es el efecto de la geometría en la emisividad, ¿sí? El efecto de la geometría y en la emisividad causa esto, causa que aparentemente mi punto se eleve de temperatura y me dé un valor falso, un valor erróneo. Justamente por esto. Si se dan cuenta, esta es una vista, digamos, lateral interna de un huequito de la plancha que acabamos de ver, ¿sí? Esta es una vista de frente, como ven acá, de frente. En esta vista estamos así. Y en esta vista la foto estaría desde acá, ¿no? La cámara termográfica estaría aquí, ¿sí? Esta sería la cámara termográfica. Esta es una vista lateral de la interna de la plancha.
Esta es la plancha, por acá está lo demás de plancha. ¿Qué sucede con esto? Nosotros sabemos que este es un metal que está a una cierta temperatura, caliente obviamente. ¿Y qué va a pasar? De aquí, de esta pared que ustedes están viendo, de esta pared, va a irradiar energía, ¿cierto? Sale energía, mire. Sale, choca acá, choca nuevamente acá, posiblemente acá y sale. ¿Qué va a pasar con la energía? Con lo que está irradiando esta otra partecita del hueco, del orificio de la plancha. Choca aquí, choca acá y sale. ¿Sí? Y sale. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, justamente este efecto de la acumulación de energía que rebota entre sí, la radiación eh, infrarroja que rebota en este, digamos, como un contenedor, en este hueco, un orificio, va a aparentar como que esta temperatura o la radiación infrarroja intensifica el valor real de la temperatura, ¿sí? Pero sabemos que esto es falso, es mentira. Es únicamente por el tema de acumulación de radiación infrarroja que me va a decir, listo, aquí hay mucha radiación infrarroja, entonces hay más temperatura. Eso es lo que interpreta mi cámara termográfica. Y ese es el efecto de la geometría, ¿sí? Está claro. Este efecto se puede encontrar en muchas partes en la vida real. Por ejemplo, aquí, mire, aquí tenemos las planchas que se ponen en los tableros de control, ¿sí? Algunas láminas, laminados, existen algunas que justo entre planchas o entre láminas, si se dan cuenta, va a aparentar como que hubiese un punto caliente, pero no es que sea un punto caliente, únicamente es el efecto de la acumulación de energía infrarroja, de radiación infrarroja, que hace aparentar a mi cámara termográfica como que si fuese un punto caliente, ¿sí? Claro que obviamente las planchas que irradian entre sí, va a haber una acumulación de energía, ¿no? Pero esa acumulación de energía no va a ser relevante en comparación a lo demás, ¿está claro? Y este mismo efecto es lo que puede ocasionar que me dé un valor falso en la temperatura. ¿Sí? ¿Está claro? Recuerden el efecto de la geometría. ¿Qué se hace para evitar esto? Buscar un ángulo, justamente aquí viene el tema del ángulo, en donde yo no tome estos huecos, estos orificios y me dé un valor falso. O si no, si es que yo no tengo otra opción, yo ya puedo discernir, ¿sí? Porque a primeras ya puedo decir, no, aquí hay un punto caliente, miren este punto caliente que está acá en la plancha, esta plancha va a explotar. No, es el tema de la geometría que afecta al valor de la emisión, ¿sí? Aquí podemos ver el otro efecto del ángulo de visión, como pueden ver. Si se dan cuenta, vamos acá, esta termografía que ven acá está tomada de frente, ¿sí? Está tomada de frente. Pongámosle aquí frente. Y esta termografía de acá, como ustedes pueden ver, está tomada ya con un ángulo un poco más inclinado hacia la parte inferior. Pongamos con un ángulo. Digamos que yo soy un termógrafo principiante, inexperto, y yo digo, listo, le menciono esto parece una tarjeta electrónica, algo posiblemente. Digo, ingeniero, aquí hay un punto caliente, mire, justo en esta parte hay un punto caliente. Aquí, justo aquí. ¿Qué hacemos? Hay un punto caliente aquí. Eso es lo que pudiese yo decir si fuese un termógrafo que no tiene mucha experiencia o que se hizo simplemente mala termografía. Pregunta, ¿será o no será punto caliente? A ver. Eh, Jefferson ha estado participando. Si sigue así, Jefferson, usted
no dará el examen el día el día de la prueba. Y si alguien quiere ganarle, por favor participen. Y una persona, como les dije, una persona no va a dar el examen, solo una, pero si participa con el micrófono. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no es punto caliente o por qué sí es punto caliente en esta imagen? Ahí no es una ranura. Justamente es por eso, ¿no? Es por el efecto del ángulo. Si se dan cuenta, acá se tomó estuvo de frente y yo ya les di la respuesta y acá se puso con un ángulo. Miren, de frente, como habíamos visto en ese diagrama, si yo estoy de frente justo de 90 grados, o con la normal respecto al objetivo, me va a dar bastante reflexión, ¿sí? Y bastante reflexión, ¿qué significa? Valores falsos y yo asumo que posiblemente puede ser un punto caliente. Con el correcto ángulo y posicionado en en la ubicación correcta, miren, este punto caliente, solo con moverlo, no sé, yo me movería unos 20, 30 centímetros, solo con corregir ese ángulo, miren, el valor de ese posible punto caliente desaparece, ¿sí? Eso es lo bueno de saber. Conocimiento paga, como lo dicen, ¿no? Recuerden, ya vimos el tema vimos algunos efectos. Vimos el efecto de la geometría, el efecto del ángulo, y aquí vamos a ver el efecto del medio ambiente, ¿sí? Lo que están viendo acá, lo que están viendo en esta imagen es una fotografía, déjenme ver, esta fotografía de aquí es tomada eh, con el aire acondicionado encendido, ¿sí? Obviamente, si es que el aire acondicionado está encendido, toda la habitación se va a enfriar y aparentemente este punto va a aparentar va a ser más caliente que lo demás, ¿no? Y esta termografía de abajo, que casi no se ve nada, ¿sí? No es que esté mal hecha ni mal enfocada, es con la temperatura sin el aire acondicionado, a condiciones normales, condiciones ambientales normales, ¿sí? Entonces, miren, el efecto del ambiente interno, cómo puede ocasionar la afectación en decir sí o no hay un punto caliente, ¿sí? Aquí podemos ver la imagen, como pueden ver, de cómo se hizo la termografía de ese elemento, ¿sí? Ya. En resumen, ¿qué es lo que hemos visto en resumen hasta el día de hoy? En resumen, hemos visto eh, la importancia del entendimiento de la emisividad, ¿sí? Ya hasta el cansancio, me imagino que ya están cansados de escucharme de la emisividad, la emisividad, la emisividad. Hemos conocido el efecto de la temperatura aparente reflejada, ¿sí? Y vamos a llegar a una convención de cómo vamos a trabajar con la temperatura aparente. Hemos visto los diferentes tipos de efectos que causa la emisividad y también hemos visto que corregir emisividades bajas con los siguientes elementos como recubrimientos, superficies rugosas, cambiar de cámara o cambiar de software, cambiar el ángulo de visión, el medio ambiente o incluso la misma geometría, ¿sí? Eh, También podemos eliminar el trabajo de procesamiento en las cámaras termográficas, que eso ya les voy a indicar para hacerlo de un flujo de trabajo eficiente. Y también, obviamente, lo más importante es el entrenamiento, la práctica y el conocimiento. Y como yo les dije desde el inicio de la clase del día, de este curso, por suerte de ustedes, estamos siguiendo este curso en base a lo que la SNT nos recomienda, ¿sí? Como les dije, este curso va a ser el mismo si ustedes van a Perú, van a Chile, van a Estados Unidos,
van a México, lo único que va a cambiar son las herramientas de aprendizaje, ¿no? Si van a hacerlo presencial, otra plataforma, pero la teoría va a ser exactamente la misma, ¿ya? En resumen, es todo eso. Perfecto. Ahora, ustedes como termógrafos, ¿qué deben preguntarse al momento de hacer la medición, al momento de estar en campo? ¿Qué yo debo preguntarme? ¿Qué será lo que yo voy a hacer? ¿Estará bien? ¿No estará mal? Cuestionarse sobre todo. No solo, como les dije, es ir a campo, prender la cámara, tomar la termografía y listo. No. Primero, nos debemos preguntar qué tan lejos esté el objetivo. En la parte práctica les voy a indicar cómo calcular esa distancia. 2, saber qué tan caliente está mi objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo en Corfopin y en los proyectos que hemos hecho termografías en instalaciones eléctricas industriales, en complejos pequeños y grandes y gigantescos. Uno de los más grandes fue el aeropuerto, donde estuvimos haciendo termografía. Y también tengo experiencia bastante en sistemas eléctricos, subestaciones, transformadores, líneas de media, baja y alta tensión, ¿sí? Entonces, si más o menos yo ya tengo una idea, yo ya sé qué es lo que voy a encontrar en campo, qué valores voy a encontrar, cómo manejar esos valores de campo. Pero ahora, bueno, en la parte mecánica también, ¿sí? Pero ahora si me dicen que necesitan saber la termografía para calcular el estrés hídrico en plantaciones, para evitar el consumo excesivo de agua, soy un cero a la izquierda, no tengo ni idea de cómo, de qué valores, qué índices, en qué rangos voy a estar trabajando en eso, ¿sí? Ahora, nosotros como Cofropin tenemos una persona especializada que hace esos trabajos, sí, pero personalmente no tenemos ni idea, ¿sí? Es justamente como ustedes. A ver, ¿quién estuvo participando? A ver, Andrea. Andrea, ¿usted de qué área es? No está Andrea. Eh, Juber, ¿está presente? Sí, buenas noches. Buenas noches, muy bien, Juber. ¿Usted de qué área es? Subestación eléctrica. Usted sabe solo subestaciones. Ajá. Perfecto, entonces usted ya tiene una idea digamos, que usted sabe al revés y al derecho cómo funciona su subestación y puede intuir de una forma muy general otras subestaciones, me imagino, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si yo le mando a hacer una termografía en un caldero, ¿tiene idea de qué es lo que hay que hacer ahí? No, Ya, entonces justamente eso es lo que les trato de transmitir, ¿no? Ya, digamos, aunque no sepa, por lo menos yo consultar a ver qué temperaturas trabajará un caldero. No sé, voy a hacer termografía en motores. Recuerden que en la parte de mecánica, de la termografía con el análisis de vibraciones van de la mano. Listo, a ver, ¿en dónde tengo que hacer la termografía en motores? Tengo que destapar el motor, tengo que apagar el motor. ¿Qué tengo que hacer? A eso me refiero, ¿sí? Tener idea más o menos de cuánto, de qué nos vamos a encontrar y en dónde, obviamente. La tercera parte es saber qué otras aplicaciones también puedo yo tener. Recuerden que, como les dije hace un momento, el conocimiento es dinero, ¿sí? Ustedes, al momento que salen de vacaciones, invierten en una cámara termográfica, pueden tranquilamente hacerse un dinero extra ofreciendo este tipo de servicios de inspección termográfica, no netamente en su área, por ejemplo, detección de humedades, cálculo de estabilidad de estructuras, fugas, no sé, ya depende cómo ustedes se manejen. Conocimiento es dinero. Eh, ¿Qué tan a menudo yo uso la cámara termográfica? Recuerden que la práctica hace al maestro, ¿no? Mientras más yo use, más experiencia yo voy a tener.
saber cómo funciona mi cámara termográfica y qué características especiales tiene esta cámara termográfica. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Digamos que yo tengo una cámara que me costó $15,000 y solo la utilizo para hacer, calcular detección de humedad. Aquí la estoy infrautilizando esa cámara de $15,000. Y en otras, la pregunta sería, ¿para qué se compró una cámara de $15,000 para hacer solo eso? Si usted iba a hacer únicamente detección de humedad con una cámara de $1,000, $2,000 era suficiente. Con esa cámara de $15,000 le permite aplicar en un montón de áreas y generar más dinero, obviamente, ¿no? Otra, la siguiente, ¿quién debe usar la cámara o cámaras? Eso es importante. Recuerden, termógrafo 1 y termógrafo 2. Ya les he explicado qué hace el 1 y qué hace el 2. Y al final, el 7 es qué tipos de reportes, qué tipo de análisis yo debo hacer con con esas cámaras termográficas, ¿sí? Recuerden, es importante conocer qué es lo que tengo y qué hacer con mi conocimiento que adquirí, ¿sí? Es lo ideal de este curso. Muy aparte para eso, ustedes pueden buscar otras aplicaciones y sacarle jugo al conocimiento, ¿ya? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo que me sorprende es que ustedes no me han, llevamos 4 días de clase, de curso y no me han preguntado nada técnico referente a la termografía que ustedes actualmente hacen en su empresa, ¿no? Bueno, al inicio escuché que varias personas dijeron que no han hecho termografía, no conocen, recién van a saber, pero un par de personas o 3 personas escuché que sí habían hecho y tienen una cámara termográfica. Hubiese sido chévere ir desarrollando sus dudas e inquietudes que tienen con los ensayos que han hecho, con los termogramas que han hecho. Pero bueno, ya vamos a seguir avanzando. Hasta aquí preguntas, compañeros. ¿Dudas? ¿Está claro todo? ¿Están entendiendo todo? ¿Qué tan dormidos están algunos? Bueno, avancemos un poco más y con eso terminamos el día de hoy, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto ya, digamos, de una forma general, todos los conceptos básicos o fundamentales que por lo menos cada termógrafo debe saber. Ahora vamos a ver qué es la cámara termográfica, cómo funciona esa, esa cámara termográfica y qué nomás se puede hacer con esa cámara. Y sí, como dice Marco, justamente, obviamente, lo ideal de este curso hubiese sido hacerlo así, hubiese sido lo ideal hacerlo de forma presencial, porque ahí la interacción se lo va haciendo de una mejor manera. Podemos ir durante la práctica, durante la exposición, ir analizando casos prácticos, y mostrándoles nuevos eh, métodos que se tiene, pero bueno, la idea es que también vayan nutriéndose de la información que les propongo y tienen en el aula virtual, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte de la cámara termográfica. ¿Cómo trabaja una cámara termográfica? ¿Sí? En inglés, ¿cómo trabaja How Infrared Cameras Work? ¿Sí? De forma general, yo les había dicho el día de ayer, me hagan una consulta, ¿sí? Que consulten de qué está hecha una cámara termográfica, de qué tipo de sensor está hecha una cámara termográfica, ¿sí? ¿Alguien consultó? Antes de empezar con esta explicación, ¿alguien consultó? A ver, ayer me había saltado unas diapositivas, déjame ver si
Perfecto, aquí está. Ya. Justamente, bueno, me parece que nadie ha consultado. La curiosidad es buena. ¿De qué están hechas las cámaras termográficas? Les había preguntado, hablamos del tema de los cristales, ¿no? ¿Cómo actúa un cristal con respecto a la radiación infrarroja? Y a ustedes se deben haber preguntado si en una cámara RGB tiene un cristalito para evitar que se raye el sensor y todo eso. Imagino que la cámara termográfica va a tener un cristal, ¿no? Pero usted me acaba de decir que el cristal es como un espejo. No tendría sentido que yo le ponga un cristal a una cámara termográfica. No. Y efectivamente, no se pone un cristal a la cámara termográfica, sino que son lentes que están descubiertos, ¿sí? Tienen un tipo de cristal protector que tiene unas características especiales, eso sí, no es un cristal común y corriente, pero los sensores están hechos de un material especial. Y de aquí viene el tema del coste, ¿sí? Porque una cámara termográfica que se utiliza para ingeniería es realmente costosa. Es por el tipo de sensor del cual está hecho, ¿sí? Como pueden ver aquí en esta imagen, existen sensores de germanio, de un material que se llama el KRS5, de zinc y seledina, de zafiro, de cuarzo fundido y de fluoruro de bario, ¿sí? Los más comunes, y comerciales son los sensores de germanio, que ven acá, que tienen aproximadamente un 50% de transmisión, ¿sí? Que me dan, digamos que desde aquí ya me están dando un valor que la medición no va a ser tan buena. Y obviamente estos sensores de germanio son un poco más económicos. Y los sensores de zinc seledina, que estos son los de zinc y seledina, son los que se utilizan en la parte de ingeniería, o cámaras ya digamos de gama media alta, ¿sí? Que tienen casi un 90% de transmisión. Con respecto a la radiación infrarroja, obviamente hablando. Y bueno, hay otros elementos que son utilizados que tienen más emisividad en ciertas longitudes de onda que son utilizados para calibrar otras cámaras termográficas. En este caso, el zafiro, tienen el infrarrojo cercano, que se utilizan para calibrar a otras cámaras termográficas. Entonces, esa era la consulta que debían hacer. ¿Sí? Y el más común es los sensores de germanio, los de zinc y seledina y en ciertos casos del material de KRS5, que son los más comunes y comerciales. Sí, mientras más sea la transmisión infrarroja, obviamente el la cámara termográfica va a ser más costosa, mucho más costosa. ¿Sí? Les pongo una comparación. Ustedes han visto las cámaras termográficas que en época de pandemia, en el punto cuando estábamos en época de pánico después de la pandemia, en los centros comerciales o en cualquier lugar público, habían unas cámaras. Ustedes entraban, se miraban a la cámara y ahí aparecían ustedes con la cámara termográfica, ¿no? Ya, justamente esas cámaras termográficas son cámaras muy económicas que tienen un error fatal. Y, pero ustedes ya me se han de preguntar, pero a mí se me medía 37, a mí se me medía 38. Listo, sí medía, pero no era por la cámara, sino era por efectos de uso de inteligencia artificial para más o menos dar un valor aleatorio con un cierto mucho rango de error. A veces coincidía, a veces no, pero bueno, justamente de eso se aprovecha en el tema de pánico post pandemia. Cualquier cosa era buena con tal de prevenir y mentir. Entonces, esas cámaras estamos hablando entre 100, 200, 300, hasta $1000. Y cámaras, ya porque nosotros como ingenieros necesitamos, son cámaras que van desde los $6000 hasta 15000, 20000, 30000, incluso casi $90000 en ciertos modelos de la marca FLIR, ¿sí?
Y nosotros en el día de la práctica les vamos a utilizar dos tipos de cámara. Un tipo, bueno, vamos a ver qué cámara utilizamos, si es una FLIR o una Fluke, para que ustedes vean justamente lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Regresando a la presentación, ¿ya? ¿Cómo las cámaras infrarrojas trabajan, sí? Lo primero que hacen a través de ese sensor, pregunta de examen y anótense en algún lado. Esto sí, esta pregunta siempre sale. Los sensores de las cámaras termográficas se llaman microvolómetros. Y estos microvolómetros pueden ser refrigerados o no refrigerados, ¿sí? Pregunta de examen. Las cámaras termográficas, los sensores de las cámaras termográficas se llaman microvolómetros y estos microvolómetros pueden ser refrigerados y no refrigerados. ¿Cómo la cámara detecta esta radiación? Los sensores que ya les dije que están hechos, ¿sí? Aquí está el sensor. Este sensor capta la radiación infrarroja, ¿sí? Si mi cámara tiene tanta de resolución, es como que yo tuviese mis miles de termómetros pequeñitos en mi cámara termográfica. Y cada uno de esos miles de sensores, de microvolómetros o sensores chiquititos, son los que van a activar una diferencia en la resistencia de cada sensor, ¿sí? Y este valor de resistencia va a ser transformado a un valor visual, y este valor visual va a tener un valor numérico como tal, que es lo que a través de un algoritmo, que me traduce a una temperatura que yo pueda entender, sea centígrados, sea Fahrenheit, etcétera. Y eso es lo que les resumo, les expliqué lo que dicen estas cuatro enunciados, ¿sí? Eso es de forma general como trabaja la cámara tomográfica. Por ejemplo, en una cámara de tal resolución, ¿de qué resolución? Digamos que no sé de cuánto sea, pongamos 320 por 240, una cámara de 320 por 240 píxeles, no sé si esta multiplicación de 76.800, pero digamos que sí. Si yo tengo una cámara de 320 por 240 de resolución, ¿sí? Va a ser como que yo tuviese 76.800 termómetros pequeñitos o termocuplas. Cada uno de esos píxeles es un microvolómetro o es un sensor o es un termómetro. Cada uno de esos me va a medir el valor de temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa si uno de estos sensores se daña? Ya, la cámara va a seguir funcionando, los demás sensores van a seguir trabajando, pero esa célula, ese píxel, ese sensor se murió. Va a ser un sensor o un píxel muerto, que ya nada, ya se murió, ya no se puede hacer nada. Es una sola vida. Y si se quiere cambiar un sensor de los 76.800, si ustedes quieren cambiar, necesitan, si tienen una cámara buena, obviamente, para cambiar ese sensor necesitan más o menos unos 8.000 a 10.000 dólares para cambiar solo un sensor. ¿Qué les resulta más económico? Comprar otra cámara. Por eso les había dicho que las cámaras termográficas no se calibran, ¿sí? No se calibran. Porque una cámara termográfica no tiene por qué descalibrarse. Si se descalibra es por algún efecto extremo que se le hizo, un golpe, le amputé al sol. Calculé Marford y tenía un rango de entre menos 10 y 100 y medí algo que estaba a 500 y se quemaron los sensores. Solo ahí se puede dañar, ¿sí? Lo que se puede hacer es corregir el algoritmo, que eso es muy diferente a calibrar, ¿sí? Y hacer una comprobación de la medición. ¿Está claro? Ya. Entonces, eso es el tema de las cámaras termográficas. Les estoy hablando de una forma muy general, muy sencilla, para no ahondar en temas más técnicos. Y bueno, el funcionamiento de la cámara hay que tener en cuenta, cada cámara tiene sus propias particularidades y siempre va a depender de la ficha técnica, ¿sí? Esto depende mucho de la calidad de termografía y la aplicación de esa cámara termografía para ciertas condiciones de medición y ciertos entornos de medición, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta los
la ficha técnica de la cámara termográfica. ¿Ya? ¿Y está claro? Bueno, y con eso dejaríamos finalizado este día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna